La justificación de un proyecto es un apartado que se utiliza para explicar la necesidad que lleva al investigador a realizar un determinado proyecto de investigación, expresando la conveniencia y los beneficios obtenidos mediante la realización del mismo. Tiene la intención de motivar al lector a continuar leyendo el texto, además de intentar convencer a posibles inversores a invertir en el proyecto. La justificación del proyecto se presenta tanto en la fase de anteproyecto o presentación de una propuesta de investigación como en la redacción final del proyecto, una vez éste ha concluido. En el caso del anteproyecto, usualmente se ubica antes o después del apartado de objetivos, cuando se trata de la redacción final del proyecto. Normalmente se incluye dentro del apartado de introducción. En este video te explicaré para qué sirve la justificación de un proyecto, cómo se redacta y te pondré varios ejemplos. Si quieres aprender más de este u otros temas, visita lifeder.com. ¿Para qué sirve la justificación del proyecto? Principalmente, la justificación debe responder a una serie de preguntas que expliquen las razones por las cuales es importante llevar a cabo la investigación, tales como por qué es importante el tema elegido, para qué sirven los resultados obtenidos y cuán significativa es la propuesta. En definitiva, la justificación de un proyecto debe ser capaz de demostrar la viabilidad, pertinencia y trascendencia del mismo dentro de una comunidad experta en el tema tratado por la investigación. Las razones que se dan de por qué es importante llevar a cabo el proyecto pueden ser científicas. Por ejemplo, conocer la estructura y transmisión del virus SARS-CoV-2 para desarrollar una vacuna. Sin embargo, los motivos también podrían ser económicos, sociales, de adquisición de conocimiento, teóricos o filosóficos. ¿Qué motivos o argumentos se pueden dar para la justificación del proyecto? Los motivos para justificar un proyecto pueden ser diferentes. Científico. Generar conocimiento apoyado en el método científico sobre un tema específico, compartir el contenido con otras instituciones y fortalecer redes de cooperación académica. Social. Recibir algún beneficio para la sociedad. Económico. Recibir algún beneficio económico. Práctico. Resolver algún problema. Bienestar. Mejorar el bienestar y la calidad de vida de algún grupo de personas. Teórico. Desarrollo de conocimiento teórico. ¿Qué motivos no son adecuados para justificar un proyecto? Explicar que, de esa manera, aprenderé del tema. Explicar que mi padre o mi tutor me lo pidió. Explicar que este tema es fácil de hacer. Explicar que se me da bien esto. ¿Cómo redactar una justificación? A la hora de redactar una justificación, se debe tener en cuenta que este apartado no funciona de manera independiente en relación a la totalidad del proyecto de investigación. Es decir, la correcta redacción de una justificación depende de la selección del tema y del planteamiento del problema o exploración del contexto de investigación. Por lo tanto, para la redacción de una justificación se recomienda llevar a cabo las siguientes acciones. 1. Seleccionar el tema de investigación. Es el primer paso de toda investigación. Este tema debe ser relevante para el campo dentro del cual se enmarca el proyecto. Ejemplo: estrategias que permiten la reducción de consumo de agua en Ciudad de México. 2. Planteamiento del problema. Aunque este apartado no forma parte de la redacción de la justificación, es el que la antecede. Es aquí donde se plantean los interrogantes que se quiere resolver al llevar a cabo la investigación. También es en este punto donde se contextualiza el escenario dentro del cual será llevada a cabo la investigación en curso. Para facilitar la redacción de la justificación, es de gran importancia elaborar de manera precisa la descripción o planteamiento del problema, explicando de esta manera todo lo que se pretenda resolver con el proceso investigativo. Ejemplo: actualmente, el gobierno de Ciudad de México destina alrededor de 25,000 millones de pesos en subsidios,
haciéndose cargo de un 30% del costo de las tarifas del consumo de agua. Un estudio reciente revela que el consumo total por persona de las personas subsidiadas es el doble que el de las personas que pagan la tarifa completa o no subsidiadas. Esto indica que las poblaciones subsidiadas tienden a derrochar una gran cantidad de agua. Por otro lado, se han realizado encuestas y actividades donde sale a relucir que para los usuarios subsidiados no es importante reducir su consumo de agua, dado no asumen los costos completos del servicio. Esta problemática no se ha atendido nunca, generando un crecimiento anual de la cantidad de gente y el costo para el gobierno, afectando la destinación de dinero público, que podría ser invertido para otros fines. Con base a esto, este proyecto se interesa por conocer cuáles son las posibles estrategias que permitan la reducción en el consumo de agua en las poblaciones subsidiadas de Ciudad de México. 3. Justificación. Establecer los motivos de la investigación. En este punto llegamos a la justificación del proyecto, y para redactarlo tendremos en cuenta lo explicado a lo largo de este artículo. Aquí se deben exponer todos los motivos o razones por los cuales es importante llevar a cabo la investigación. Ejemplo. Llevar a cabo esta investigación resulta importante, puesto que la identificación de estrategias que permitan reducir el consumo de agua en usuarios de poblaciones subsidiadas tendrá un impacto beneficioso tanto para la economía local como para el medio ambiente. Adicionalmente, la exitosa identificación de estas estrategias busca su replicabilidad en otros contextos, donde puedan presentarse los mismos problemas que actualmente acontecen en Ciudad de México. Se busca con esta investigación generar las condiciones para unificar y reducir el nivel de consumo de agua por habitante, asunto que, con el tiempo, reducirá la inversión en subsidios y aumentará la posibilidad de hacer inversiones en otros ámbitos. Esta justificación es adecuada porque identifica y explica el problema, explica o justifica por qué se va a realizar el proyecto. Ejemplos de justificación de proyecto. A continuación se presentan algunos ejemplos de justificaciones para diferentes tipos de proyectos. Justificación para proyecto de investigación. El siguiente ejemplo se basa en una investigación para determinar qué tipo de interacciones se producen entre el alumno y el profesor y cómo afectan los procesos de formación académica. Hoy en día se presentan enormes retos en los procesos de formación académica en cualquier nivel. Determinar y definir cuáles son los tipos de interacción que tienen lugar entre los alumnos y los profesores, dentro y fuera del aula, resulta fundamental para entender de qué manera se ven afectados los procesos académicos. La comprensión de estos fenómenos resulta fundamental, dado que permitirá mejorar las condiciones de los procesos de formación de los estudiantes, al tiempo que se aseguran unas mejores condiciones laborales y personales para los profesores. Ejemplo de proyecto de intervención. Ejemplo de un proyecto de intervención urbanística en la zona centro de la ciudad de Guadalajara, México, en la cual se pretende construir un pasaje peatonal. De lo expresado anteriormente, se hace necesaria la construcción de un pasaje peatonal, situado en la Avenida Revolución, que posibilite una mayor comodidad de los transeúntes frecuentes de la zona, mejorando así el ingreso y egreso a los locales comerciales sin poner en riesgo su seguridad. Además, permitir a los bares y restaurantes hacer uso de una parte de la acera. Ejemplo de proyecto de empresa. Ejemplo de un proyecto de empresa distribuidora de alimentos, en la cual se va a estudiar la viabilidad, rentabilidad e impacto que se obtendría, agregando un nuevo producto a su línea tradicional. Por este motivo surge la necesidad de estudiar qué tipo de impacto tendría el ingreso del nuevo producto en la cartera de la empresa, comenzando con un análisis de la posición que ocupa hoy en día en el mercado.
Por otra parte, verificar si las condiciones de la empresa son las óptimas para comenzar con el proyecto o cuánto se necesitaría invertir para llevarlo a cabo. Finalmente, llevar a cabo una proyección de cuán rentable es el proyecto y qué tipo de acciones deben llevarse a cabo para su ejecución. Ejemplo de proyecto de innovación. Ejemplo de un proyecto de innovación que pretende difundir sistemas de riego por goteo. Se desprende de lo anterior la necesidad de difundir la estrategia del riego por goteo en cultivos localizados en zonas con bajo caudal de agua, teniendo en cuenta que este sistema jamás ha sido aplicado para este tipo de contexto. Los sistemas de riego por goteo son alternativas más económicas a las tradicionales y pueden ser fabricados localmente, lo que facilita su acceso en casi cualquier población del mundo. Sumado a esto, los rendimientos que se obtienen mediante este método son incluso superiores a los de riego tradicional y tienen la ventaja de consumir menos recursos hídricos y emplear menos mano de obra. Ejemplo de proyecto de inversión. Ejemplo de un proyecto de inversión de una empresa de maderas que pretende instalar una nueva máquina para automatizar el proceso de corte. Tal como se ve, resulta necesario implementar nueva maquinaria en la empresa, que ponga en evidencia la cantidad de material que se desperdicia en el proceso de corte de la madera, cuánto tiempo lleva a realizarlos y cuál es el costo operativo del proceso. El conocimiento de estos datos suministrados por la nueva máquina permiten hacer una mejor asignación de recursos, conocer a fondo el funcionamiento de la cadena de suministros de la empresa y reorganizar la fuerza laboral de tal manera que sea más rentable.